Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Se sienten bien? Estoy contenta de estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Aleida Guevara, soy médico cubana, madre de 2 hijas de las cuales estoy muy orgullosa. Desde muy joven estoy relacionada con las causas de los pueblos que luchan por su libertad, su soberanía, su identidad. Así me educó mi madre, con la fuerza y la ternura de mi gente, bajo el ejemplo y la guía de mi padre, Ernesto Guevara, más conocido como el Che. Durante décadas se han dedicado a hablar mal de los hombres que guían un proceso revolucionario. Les tienen miedo, entonces comienzan a decir barbaridades sobre ellos. Caso, por ejemplo, de la Revolución Cubana. ¿Cuántas veces hemos sido atacados? ¿Cuántos de nuestros dirigentes han sido o tratado de ser desprestigiados en el mundo, verdad? ¿Cuántos? Por ejemplo, el comandante en jefe. Llegaron a decir hasta que tenía una cuenta no sé dónde. Un hombre que vivía con una sencillez extraordinaria. ¿Y mi papá? ¿Cuántas veces trataron de decir cosas horribles sobre él? Por ejemplo, dijeron en un momento determinado que si era un asesino, que si había discutido con Fidel se había puesto bravo, qué sé yo, cuántas cosas han dicho de ellos. Desgraciadamente, hay cosas que la gente a veces se cree, pero por eso es tan bueno que existan hombres y mujeres que fueron testigos reales de esos momentos y que escriban esos recuerdos, esas anécdotas para las nuevas generaciones, para que puedan tocar la luz que emana de esos hombres, la fuerza, la ternura que sale de ellos. Porque en un mundo que está gobernado por las transnacionales de la información o desinformación, este programa les brinda una ruta diferente, quizás algo indisciplinada. Lo hacemos semanalmente. Si usted quiere acompañarnos, por favor, hágalo sencillamente con Aleida Guevara. No tengo recuerdos exactos de este lugar. Dicen que aquí estaban las mecanógrafas, pero yo no lo recuerdo. Lo que sí sé es que llegaba con mi papá y el perro, que era mi compañero de viaje, era el chofer, papi, Muralla y yo. Y de verdad parábamos como en un túnel, el carro se paraba, él se bajaba y yo o seguía para el círculo infantil o iba a un trabajo voluntario. La verdad es que no recuerdo exactamente, pero el túnel queda en mi memoria totalmente. Y llegamos aquí. Esto es el despacho de mi papá en el antiguo Ministerio de Industria. Fue ministro desde 1961 a 1965. Y aquí pasó largas horas de trabajo. Lo que fíjense que no hay ninguna foto que hable de mi papá sentado en esa silla. Parece que casi nunca la usaba, o la usaba muy poco. Pero lo que hay acá son recuerdos exactos del último momento en que él estuvo en este lugar. Y uno puede encontrar aquí hasta las copias de los papeles que él tenía que firmar y no logró hacerlo. Miren esta foto. Fue tomada exactamente en este lugar. No sabemos el día exacto, pero sí que fue entre 1961 y principio de 1965.
porque es la etapa donde él es ministro de Industria. Está aquí relajado, risueño, y al lado está Osvaldo Dorticós, que en ese momento era el presidente de la República de Cuba. Pero la foto toma otra característica. Cuando ustedes le dan la vuelta y ven la firma del que tomó la foto, Fidel Castro. ¿Se imaginan en ese momento al jefe de la revolución con cámara en mano tomando esta imagen de sus compañeros de trabajo? Miren la cara de ellos dos, los que estarían pensando en ese instante, ¿verdad? Pero gracias a eso quedó esta foto como un recuerdo de los hombres que trabajan y luchan por un país en plenitud de amistad, de compañerismo, de complicidad. Es muy hermoso ese recuerdo. De verdad, hay muchos recuerdos, pero son todos formados por terceras personas. Yo de este lugar no tengo imágenes claras. Sin embargo, muchos de sus compañeros y colaboradores han contado anécdotas de este lugar. Ya ustedes saben que yo era muy pequeña cuando papi desaparece de mi vida físicamente. Y la verdad es que me he formado a través de los cuentos, las anécdotas de sus propios compañeros. Así, por primera vez, yo supe de la ironía de mi papá, de la forma de actuar, de la forma de decir las cosas. De verdad, me han hecho recordar siempre quién era realmente mi papá. A esos amigos les debo muchísimo. Ustedes recordarán que ya he hablado, por ejemplo, de Arcos Bernes, que fue viceministro de Industria y que ha escrito libros recordando esas cosas que hacía mi papá y que hacían ellos también junto a él. En los últimos tiempos he estado leyendo más a Tirso Sáenz. Fue un colaborador inicialmente que llega a ser viceministro también de Industria. Es un hombre de origen humilde, pero logra ganarse una beca de estudios y va a Estados Unidos y ahí se convierte en ingeniero químico. Él narra muchas cosas interesantes. Cosas, por ejemplo, cuando él, que se graduó en Estados Unidos, regresa a Cuba, está trabajando en una empresa estadounidense. Cuando ella se nacionaliza al inicio de la revolución, pues Tirso se queda sin trabajo y los Estados Unidos le ofrece, es decir, sus patrones le ofrecen un nuevo lugar, un nuevo trabajo, pero dentro de Estados Unidos. Así que Tirso va a la embajada a presentar sus papeles para emigrar, pero la suerte fue que lo maltrataron y Tirso se sintió humillado y viró. Y se puso a trabajar en lo que encontró y ahí lo captan. Porque en esa época había muy pocos ingenieros realmente en el país. Así que un ingeniero químico pesaba muchísimo para la industria que estaba naciendo en ese momento. Porque déjeme decirle también algo. Una de las epopeyas de ser ministro de Industria en Cuba en esa época es que Cuba era eminentemente agrícola. Así que hay que formar. Y eso es lo que inicialmente el Che como ministro de Industria comienza a hacer. Crea distintos organismos, institutos de investigaciones de distintas ramas de la economía. Trata por todos los medios de demostrarnos que Cuba no sería un país rico solamente produciendo azúcar de caña. No, había que buscar los derivados de ese azúcar. Por eso crea el instituto que va a buscar esos derivados. Algo interesantísimo también que logra el Che como ministro es la unión con las universidades. Sí, él va a las distintas universidades, por ejemplo, la de química, y habla con la decana. Él quiere que los estudiantes participen en el trabajo en las industrias. ¿Por qué? Porque ellos pueden aportar con esas jóvenes neuronas que tienen soluciones a viejos problemas que en las fábricas había y que la gente no había podido solucionar.
Entonces el Che empieza a buscar esta conexión de universidad y trabajo. Y es una de las cosas más hermosas que él logra como ministro de Industria. El ministro de Industrias, comandante Ernesto Che Guevara, llega al molino harinero José Antonio Echeverría. Dentro de algunos instantes, los trabajadores arribarán a la meta trazada como homenaje al 9º aniversario del 26 de julio y quieren que el comandante Guevara esté presente. Y efectivamente, cabe al ministro de Industrias el honor de envasar el saco número 100.000. Tanto más objetivamente revolucionario será un técnico cuanto más profundamente conozca su especialidad y con más entusiasmo y ciencia ponga sus conocimientos al servicio de esa sociedad. Hago esta advertencia por dos razones. La razón técnica que ya he explicado más o menos ampliamente y por el momento en que vivimos, es decir, por la razón política. Porque estamos en el centro de continuos torbellinos, a veces esperados, a veces inesperados, que se desatan sobre nuestro país. Retomando la cuestión con Tirso, él, como es un hombre que ha ido a emigrar y que después le han dado cierta responsabilidad en el Ministerio de Industria, él se siente en la necesidad de contarle a mi papá qué era lo que había pasado. Entonces, él quiere de todas maneras ver a papi y al fin logra una entrevista. Manresa, que era el jefe de despacho de mi papá, lo llama y le dice: ingeniero, usted puede venir a ver al jefe a las 2 horas. Y él dice: ah, ¿cómo no? A las 2 de la tarde estoy ahí. Dice: no, a las 2 de la mañana. Y Tirso cuenta que, bueno, después se acostumbró a esos horarios de trabajo de mi papá. El tiempo es muy precioso. Entonces, al triunfo de la revolución se trabaja a veces 16 horas diarias. Es una cosa continua, no se para. Tirso, en su libro, tiene anécdotas muy, muy hermosas. Él logra explicarle a mi papá toda la situación y mi papá le dice: pero ¿tú te vas a ir para Estados Unidos? Tirso le dice: no me voy. ¿Tú quieres trabajar? Le dice: claro. Entonces está bueno, arriba, a trabajar, está todo dicho. Y eso es lo que hace que después Tirso llegue a ser viceministro de Industria. Hay cosas muy interesantes que Tirso también nos narra en ese libro, que les recomiendo de verdad que un día puedan leer. Se llama algo así como colaborador del ministerio. Hay algo importante. Mi papá fue un hombre muy disciplinado. Realmente él era un hombre con una disciplina de trabajo extraordinaria. Pero fíjense, nunca le exigía nada a nadie que no fuera capaz de hacer él primero. Esa era su norma. Y por eso todavía hoy lo reconocen como su ministro. En esa ocasión, por ejemplo, mi papá había puesto la norma de que al finalizar el mes todo el mundo tenía que entregar 2 informes sobre 2 fábricas que tenían que haber visitado en el país. Estamos hablando de la crisis de octubre. Mi papá está destinado a Pinar del Río. Él viene a la reunión y empieza a escuchar cómo el secretario empieza a pedir todos los informes, ¿no?, de los compañeros, fulano, mengano, pero a él no lo menciona. Y mi papá dice: bueno, ¿y yo qué? El secretario le explica: mire, jefe, usted estuvo destinado en la defensa del país, vamos, usted no va a tener tiempo. Dice mi papá: cuando yo terminé allí, fui, visité la fábrica y aquí tengo el informe. Lo único es que no lo pude pasar a máquina, está puño y letra. Y esa es una de las cosas que Tirso cuenta, que habla de un dirigente espectacular. Un hombre
que exige, pero primero se exige a sí mismo. Ese era mi papá. Llegan a nuestros puertos toneladas de mercancía de los países socialistas. Hacen falta trabajadores voluntarios. Los líderes de la revolución trabajan junto a los obreros. El comandante Guevara. El comandante Alberto Mora. Y la mujer cubana junto a los obreros. La unidad del pueblo y sus líderes y la amistad efectiva de los países socialistas rompen el bloqueo económico del imperialismo yanqui. Usted siempre tuvo una gran autoridad. Cada una de las tareas que se le dio la cumplió estrictamente, con brillantez. Trabajó mucho, adquirió su primera experiencia en la industria nacionalizada, en la organización de la producción, en los controles de la producción, en el trabajo voluntario. Fue uno de los pioneros del trabajo voluntario y en casi todas las actividades participó. Era muy consecuente en todo lo que hacía y era ejemplo en todo lo que hacía. El trabajo voluntario es la expresión genuina de la actitud comunista ante el trabajo en una sociedad donde los medios fundamentales de producción son de propiedad social. Es el ejemplo de los hombres que aman la causa de los proletarios y que subordinan esa causa sus momentos de recreo y de descanso para cumplir abnegadamente con las tareas de la revolución. Cuando yo era pequeña, tuve algunos problemas con los nombrecitos. Sí, porque papi, cuando se casó con mi mamá, que es Aleida, por supuesto, le decía Aleiducha. Cuando nací yo, que también me pusieron Aleida, entonces no me iba a decir Aleiduchita, ¿no? Era muy largo. Y se le ocurrió decirme Aliucha. Pero en el círculo infantil, cuando escucharon el nombre, lo confundieron con Alioska, Alyosha, que son nombres en ruso, pero de hombre. Así que en algunos momentos tuve algunas dificultades con el nombre por mi papá. Pero era así como él me decía. Me escribía así siempre las cartas, todo. Me decía Aliucha. En 1966 llega la única carta que recibimos estando él en Bolivia. Y es muy bonita, se las voy a leer. Mis queridos Aliucha, Camilo, Celita y Tatico, les escribo desde muy lejos y muy aprisa, de modo que no les voy a poder contar mis nuevas aventuras. Es una lástima, porque es tan interesante y Pepe el Caimán me ha presentado muchos amigos. Otra vez lo haré. Ahora quería decirles que los quiero mucho y los recuerdo siempre, junto con mamá, aunque a los más chiquitos casi los conozco por fotografía, porque eran muy pequeñines cuando me fui. Pronto yo me voy a sacar una foto para que me conozcan como estoy ahora, un poco más viejo y feo. Esta carta va a llegar cuando Aliucha cumpla 6 años, así que servirá para felicitarla y desearle que los cumpla muy feliz. Aliucha, debes ser bastante estudiosa y ayudar a tu mamá en todo lo que puedas. Acuérdate que eres la mayor. Tú, Camilo, debes decir menos malas palabras. En la escuela no se puede decir y hay que acostumbrarse a usarlas donde se pueda. Celita, ayuda siempre a tu abuelita en las tareas de la casa y sigue siendo tan simpática como cuando nos despedimos. ¿Te acuerdas? ¿A qué no? Tatico, tú creces y hazte hombre, que después veremos qué se hace.
Si hay imperialismo todavía, salimos a pelearlo. Si eso se acaba, tú, Camilo y yo podemos irnos de vacaciones a la luna. Denle un beso de parte mía a los abuelos, a Miriam y su cría, a Estela y Carmita, y reciban un beso del tamaño de un elefante de papá. Al margen de la carta, él deja una nota muy especial, porque es para mi hermana mayor, para Idita. Y él le dice que me manda también un beso del tamaño de un elefante, pero le va a escribir después, porque en ese momento no le queda tiempo. Ahora, cuando ustedes se ponen a analizar esta carta, se pueden dar cuenta que mi papá, siendo un hombre tan grande, tan inteligente, no podía salirse de la educación recibida. Miren ustedes, a mi hermana y a mí nos manda a la cocina, a cuidar la casa, a estar con mamá, con la abuelita, ¿verdad? Y mis hermanos, si hay imperialismo, Ernesto sale a combatirlo con él. Y si no, Camilo, Ernesto y él se irían de vacaciones a la luna. Cuando yo leí esa carta, siendo un poco ya más grande, me puse muy brava con mi papá, muy molesta. ¿Por qué me dejaba en la cocina y no me dejaba con él? ¿Por qué? No lo entendía. Pero un día, muchos años después, llegué a este lugar. Vine a verlo ya siendo una mujer con mis propias hijas. Y está esta mesa, que era su buró. Pero miren ustedes, como cualquier hombre del mundo, debajo de este cristal que cubre su buró, hay 4 fotos de sus hijos. Sí, hay 4. Y en 3 de esas fotos estoy yo. Entonces lo perdoné. No me llevaba a la luna, pero me llevaba en el corazón. Ese es mi papá. Y entonces uno dice, qué lindo, ¿no? Porque es un hombre como cualquier otro. Eso es lo importante del Che. Que siendo educado en una sociedad con todas sus trabas y todas sus cosas, mi papá siguió adelante y se hizo un gigante de amor y de fuerza para su pueblo y para otros pueblos del mundo. Eso es lo que le da valor. El hombre que es capaz de ir a combatir a otras tierras del mundo, pero deja un espacio para quizás algún momento, cuando él regrese, ir a la luna con sus hijos. Eso es muy hermoso. Bueno, nos vemos la próxima semana. Gracias.